¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos en este video con el tema de El mundo entre guerras. Estaremos observando algunos eventos entre 1918 a 1939. El objetivo de la presentación que está por iniciar es identificar los hechos históricos en el periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Además buscamos conocer la forma en que se presentó el conocido como el crack financiero de 1929. Dicho lo anterior, es momento de iniciar. Algo que va a ser, digamos, importante durante este periodo es la situación donde Estados Unidos se convierte en la potencia económica y cultural a nivel global. Y entonces los Estados Unidos se van a convertir en el enemigo a vencer, se van a convertir en la potencia económica más importante del planeta. En el caso de los imperios europeos como Inglaterra y Francia, les va a ser notorio cómo van a perder liderazgo. Y así entonces Estados Unidos se yergue como el país más importante y más influyente del planeta Tierra. Durante este periodo se va a vivir una importante desacreditación del capitalismo como sistema económico. Quedará entonces en esta situación de tener la cuestión de que algunos países comenzaron a buscar otros sistemas económicos, comenzarán a surgir algunos países, por ejemplo, de tipo socialista, y también, por supuesto, como usted sabe, algunos gobiernos totalitarios, tema, por ejemplo, de fascistas, ¿no? O, por ejemplo, el caso de el partido nazi en Alemania. Y así entonces este periodo va a vivir una desacreditación del capitalismo porque se hará una importante crítica a este sistema económico y sobre todo comenzarán a probarse otro tipo de, digámoslo así, de sistemas económicos. En este periodo se van a originar los primeros movimientos feministas en Europa y entonces el hecho de que la mujer tuvo importante participación en la Primera Guerra Mundial, saliendo de la vida privada y ocuparse de situaciones relacionadas a la vida pública, pues va a provocar que las mujeres comiencen a organizarse para exigir pues derechos que no se les habían otorgado. Por ejemplo, uno de los primeros derechos que pidieron las mujeres fue la situación del voto. Y entonces en algunas partes de Europa, España, Inglaterra, entre otras, comenzarán a tener estos movimientos feministas donde entonces se va a exigir que haya, por supuesto, una distribución igualitaria en el tema, por ejemplo, en principio de cuentas de los derechos políticos. También durante este periodo, ¿no?, entre guerras mundiales, va a haber una reducción, por supuesto, de la producción bélica, porque ya no se va a estar generando esta producción masiva antes de la Primera Guerra Mundial. Muchas personas, por lo tanto, van a quedar sin trabajo. En el caso de Europa, solamente se tiene el dato de 14 millones de personas sin empleo. Y entonces aquí el tema que estamos observando del mundo entre guerras mundiales, pues va a haber una significativa reducción en cuestiones del empleo, porque al final pues ya no se van a estar generando estas producciones en cuestiones, por ejemplo, relacionadas a la guerra, relacionada, por ejemplo, a la producción de armas. Van a surgir también durante este periodo nuevas propuestas políticas, nuevos partidos políticos. Tendremos un ascenso en el tema, por ejemplo, del fascismo, caso de España, caso de Italia, caso de Alemania, por supuesto, socialismos y también algunos regímenes totalitarios. Y entonces, por ejemplo, el caso de Japón, se va a vivir una época de militarismo, donde entonces los militares, en el caso de Japón, comenzarán a tener el control de todo lo que tiene que ver con la vida pública. Y también van a ser épocas de ultranacionalismos. Al final tendría que considerarse como consecuencia de la Primera Guerra Mundial que entonces se vivan este proceso de ultranacionalismo, donde las personas entonces van a estar dispuestas a dar la vida
por la propia patria. Y así entonces en este tema, digamos, entre guerras mundiales, pues va a haber estas situaciones sobre todo de nuevas propuestas de formas de gobierno y también estos, digamos, de manera masiva, época de ultranacionalismos en muchas partes del mundo, incluso más allá de Europa, ya lo decíamos en el caso de Japón, y algunos sistemas militares a tomar las riendas y los gobiernos de algunos países. El tema central de esta presentación tiene que ver con la crisis económica conocida como el crack financiero. Esto va a suceder en el año de 1929 y por supuesto será muy influyente porque pues va a cambiar un poco la dinámica a nivel internacional. En este caso, en el año de 1929 se va a vivir la más devastadora caída del mercado de valores de Estados Unidos, y dicho de manera sencilla es considerar que quebró Estados Unidos. La economía de Estados Unidos quiebra y entonces esto va a repercutir a todo el mundo, porque como decíamos al inicio de la presentación, pues Estados Unidos se había convertido en el líder indiscutible, terminando la Primera Guerra Mundial. El punto va a ser que esta situación del crack financiero pues va a provocar crisis económicas en principio en Estados Unidos, por supuesto, pero eso va a repercutir en muchas partes del mundo. México, por supuesto, tampoco se escapará de esta intensa crisis económica. La causa principal de este crack financiero de 1929 será la cuestión relacionada a la especulación bursátil. La situación de el trabajar con capitales que iban de un lugar a otro y que de cierta manera hacía que las personas o que las empresas pues confiaran, por ejemplo, totalmente en la cuestión de, por ejemplo, la impresión de acciones de una empresa o cuestiones relacionadas a eso. Y entonces la población llena de pánico también pues va a sacar sus ahorros de los bancos, van a quebrar lo de 5,000 bancos aproximadamente. Y entonces la causa principal de este crack financiero del 29 es la especulación bursátil, la cuestión de que algunos empresarios comenzaron a vender, a comprar acciones de empresa, comenzaron a obtener dinero a través de la venta de de acciones de su empresa. Entonces esta situación de especulaciones pues va a provocar principalmente va a ser la causa principal del crack financiero de 1929. Causas también fue la superproducción agrícola. Se va a fabricar y también se va a sembrar y cosechar más allá de lo que se necesitaba, y entonces esto va a provocar que por supuesto haya una caída en los precios, porque en este caso va a haber una cuestión de haber muchos más productos de los que se necesitaban, y entonces la gente al final por la misma crisis dejó de comprar esos productos, y entonces al haber tantos productos disponibles pues fue disminuyendo el precio, y entonces eso va a ser otro de los problemas por los cuales va a tener esta cuestión una devastadora crisis económica en todo el mundo en el año del 29. Además, algunos bancos van a quebrar porque pues van a disminuir su situación de préstamos, y entonces los bancos dejaron de prestar, va a disminuir el consumo y, como decíamos, disminuir los precios. Y entonces al momento de que los bancos quiebran, pues ya no va a haber crédito, y así entonces la economía totalmente paralizada. Al mismo tiempo se va a reducir el comercio internacional, va a haber una situación de menor valor por todas las importaciones y exportaciones, y habrá que entenderlo de manera sencilla. Se van a cerrar las fronteras de todo el mundo, se van a comenzar a dar procesos de crecimiento hacia adentro, como dicen los economistas, que tiene que ver con esta cuestión de que cada país tuvo que, dicho de manera, digamos, sencilla, rascarse con sus propias uñas. Y entonces todos los países del mundo cierran sus fronteras y comenzarán a producir todo aquello que necesitan de forma local. Y así entonces el comercio internacional va a quedar paralizado, porque entonces caer los precios, pues cada uno de los países tuvo que ver la forma de producir por su propia cuenta los productos que pues conseguían en el extranjero.
Otra de las consecuencias va a ser el surgimiento del modelo económico conocido como el keynesianismo, ¿no? De Keynes, que ahí está en la imagen que estamos nosotros observando. Y bueno, este señor estadounidense pues propone que el gobierno, que el Estado intervenga en el desarrollo económico. Entonces una forma de solucionar todos estos problemas fue dejar de lado la ley de la oferta y la demanda, donde entonces es la ley de la oferta y la demanda la que controla la economía, y acá lo que propone este señor es que es el gobierno el que va a tener esta cuestión de comenzar a influir en la economía de forma directa, por ejemplo, estipulando precios de las cosas, decidiendo qué es lo que se produce, cuánto se produce, cómo se produce, y entonces esto va a ser una situación que de momento va a ser muy funcional, pero que va a provocar ciertos cambios que serán, por supuesto, objeto de estudio para otros videos. Pero por lo mientras usted debe considerar que entre este periodo entre guerras, pues van a surgir, por el problema económico del crack financiero, pues van a surgir estos nuevos modelos económicos donde vemos a un gobierno bastante activo en la cuestión del control de la economía. Y bueno, terminamos la presentación. Agradecemos por supuesto muchísimo su atención y nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos.